Hermanos amados, nuevamente tenemos el privilegio de adorarle, adorar a nuestro Señor Jesucristo en su día, en el día del Señor. Y hoy día quiero invitarles a que hagamos una reflexión, y como el título lo dice, una reflexión sublime, en la cual vamos a revisar textos que nos confirman lo que Dios hizo en nuestras vidas. Esto es algo muy importante que a veces por el hecho de no hacerlo con toda la rigurosidad que debiéramos hacer, se nos olvida la obra de Dios que Él hizo en nosotros. Por eso quiero que volvamos a hacer una reflexión sublime. Por favor, les quiero invitar a que que tengan sus Biblias abiertas para que vayan buscando los textos conmigo y los vayamos analizando, los vayamos mirando. No es solo leer la Biblia, es contemplar la palabra, contemplar lo que el Señor nos está diciendo. Esto no es una lectura de algún texto intelectual que nos va a servir para mejorar nuestro entendimiento. No, hermanos. Esto es para renovar nuestro entendimiento. Y es Él el que nos está hablando a nosotros. Por eso quiero pedirles que abran su Biblia, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo para que nosotros hayamos sido hechos hijos de Dios. Recuerden que nosotros no éramos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Veamos ahora qué dice la Biblia con respecto a esto. Antes de eso, oremos. Pidamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que haga la obra en nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana que nos disponemos todos a escuchar tu palabra y a volver a abrirla para que seas tú hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, y así nosotros vayamos maravillándonos una vez más de la obra, la maravillosa, la sublime obra que por gracia hiciste en cada uno de nosotros. Por eso quiero pedirte, Padre amado, en esta mañana por mis hermanos y hermanas que van a escuchar estas cosas que tú dices en tu palabra, que no son idea nuestra, sino que es lo que viene de ti, pero para que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros y esto verdaderamente se convierta en algo que nos maraville y que así maravillados y totalmente absortos vayamos en agradecimiento a tus pies. Gracias, bendito Dios, por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver 5 puntos. Cómo Dios, desde el momento en que Él comienza a obrar, hasta dónde va a obrar en nuestras vidas. El primer punto habla sobre lo que Dios es el que nos sale al encuentro. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos llama. Es Dios el que inicia toda la obra. Esto es algo en lo que todos necesitamos reflexionar para no caer, y esto es importante, hermano, para no caer en el error, más bien dicho, en el engaño de creer que fuimos nosotros los que le buscamos. Hay muchos cristianos que están en esa confusión, en ese error, en ese engaño, de que fueron ellos que buscaron a Dios. Pero no es así. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está escrito. Porque Él lo dejó escrito. En Romanos capítulo 3, ahí en el versículo 11, dice, no hay quien entienda. No hay quien, escuche bien, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Sin embargo, y a pesar de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra incredulidad, Dios Padre nos llamó. Dios
Padre nos llamó. Y dice la palabra que nos llamó con llamamiento santo. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Cómo fuimos llamados por Dios Padre? Por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en que Dios sale a llamar a aquellos que Él va a salvar por su gracia para dárselos a su Hijo Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, veamos qué dice la Biblia con respecto a esto. Y les invito entonces que ustedes abran su Biblia en los textos que van a ver a continuación. Ahí van a aparecer mencionados los textos y abran sus Biblias y escuchemos primero el texto y después lo vamos a reflexionar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Como ustedes pudieron ver ahí, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Ya? Lo dice con todas sus letras. La fe solamente llega al ser humano porque en algún momento escuchó, oyó el Evangelio, oyó la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual Dios fue el que nos llamó a la comunión. Y en Santiago también dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra. Todo está fundamentado en la palabra. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero hay otros dos textos que yo quiero que escuchen también, estos que van a ver ahora. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en estos textos, este que está en Tesalonicenses primero ahí, es tan cierto cuando eso pasa, cuando nosotros recibimos la palabra, pero no como que una persona nos está hablando, sino que recibimos esa palabra como palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pero la recibimos como que es Él el que nos está hablando. Ese texto es maravilloso porque reconoce a estos tesalonicenses, esta iglesia ejemplo que nos deja el Señor en su palabra, que ellos recibieron la palabra de verdad. Es en verdad la palabra de Dios. Y que dice al final que actúa va en ellos los creyentes. Y primera de Pedro lo vuelve a decir algo parecido a lo que habíamos escuchado en Santiago. Nosotros fuimos renacidos, siendo renacidos, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios nos hizo renacer, nacer de nuevo, por su palabra. Y lo otro extraordinario es que es Dios el que nos busca, no nosotros, ya lo vimos, nosotros no buscamos, nadie busca a Dios. Pero Él sí nos sale a buscar. Y en Lucas 19:10 vamos a escuchar ahora lo que nos dice junto con Ezequiel. Escuchen estos dos textos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada.
vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Si se fijaron, ahí dice con todas sus letras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y como también lo prometió, lo profetizó el Señor en Ezequiel, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil, a la descarriada. Él va a salir a buscarnos. Él es nuestro buen pastor. Él es el Dios que sale a buscarnos por puro amor, por pura gracia, sin que lo mereciéramos, hermanos. ¿Ah? Y si esto no fuera suficiente, Dios, nuestro Padre Celestial, por su gracia, además de salirnos a buscar y llamarnos con llamamiento santo, ¿qué hace? Nos da fe, nos regala la fe, como está escrito, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don que Dios nos da. Solo con esto en mente, de que Dios es quien nos sale a buscar y es Él quien nos llama por medio de su palabra, ya tenemos motivo suficiente para vivir eternamente agradecidos. Con eso ya sería suficiente para agradecerle eternamente, pero esto solo es el comienzo. Esto es cuando Dios inició la obra en cada uno de nosotros. El comienzo de la grandeza y de la gloria del Señor. Así llegamos al segundo punto, donde es Dios el que nos salva, el que nos rescata, el que nos libera. Este punto es tan importante porque a veces nosotros creemos que es todo uno. Sí, es verdad que es un suceso único, pero tiene varias etapas y tienen distinto énfasis. Dios es el que nos salva, el que nos rescata, el que nos libera. Esta verdad también es algo tan extraordinario que si no meditamos y reflexionamos en ella, no lograríamos ser verdaderamente agradecidos, amados hermanos. Necesitamos poner atención a esto. ¿Cómo somos librados? ¿En qué forma nos libró? Como dice la palabra, por medio de la redención. Redención significa que nos compró. Y para comprarnos, Él tuvo que morir, y la muerte de cruz, por el derramamiento de su sangre, esa sangre preciosa que nuestro Señor derramó para redimirnos, para comprarnos. Por eso quiero invitarles que escuchen este texto que es una profecía de lo que vamos a vivir nosotros ahí en Apocalipsis. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Escucharon eso? ¿Ah? Ese es el día que nosotros vamos a cantar un cántico nuevo. Y vamos a decir, justamente, está profetizando lo que nosotros vamos a cantar. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has redimido. Eso le costó a nuestro Señor Jesucristo, la sangre preciosa del Cordero de Gloria. Pero no nos quedemos ahí, sigamos escuchando lo que la palabra nos dice con respecto a esta obra maravillosa que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo para redimirnos. Escuchen estos 4 textos que vamos a ver ahora. Por precio fuisteis comprados, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecado seguir las riquezas de su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 4 textos que unidos, así como lo escucharon, dicen algo maravilloso. Fuimos comprados, fuimos redimidos de toda iniquidad. ¿Ah? La redención que recibimos por la sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Y como dice en Romanos 3:24 al final, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, todas estas cosas no son para simplemente repetirlas, sino que grabémonos en nuestro corazón lo que tomó para que tú y yo pudiésemos ser perdonados, pudiésemos ser justificados. Costó un precio demasiado alto, algo que nosotros no podemos comprender porque no entendemos la santidad de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de Él, no la podemos entender. Cómo alguien tan sublime que es Dios mismo tuvo que morir en una cruz de la forma más horrible, pero no solo por lo que pasó, esa sangre que Él derramó, sino que además Él bebió toda la copa de la ira de Dios, que tú y yo nos merecíamos. Pero no termina ahí. Sigamos viendo esto de la justificación, porque tú y yo somos pecadores que no merecemos ser justificados, pero por ese sacrificio pudimos ser justificados. Y escuchen estos 2 textos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Cristo seremos salvos de la ira, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5:9. Tan cierto, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira en la sangre de Cristo. Y en Colosenses 1:20, también por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, todas estas cosas las tenemos que, por eso les hablo de contemplar. Miren el texto, piensen lo que están viendo escrito ahí, lo que el Señor te está diciendo, no lo que yo te estoy diciendo, lo que está escrito ahí. Míralo, contémplalo, admírate. ¿Se fijan, amados hermanos, cómo se va magnificando la obra de nuestro Dios y Señor Jesucristo en nosotros? Cómo Él nos busca, cómo Él nos llama. Y ahora sabemos también que nos redimió y que más encima nos justificó. Y eso, todo eso, por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en el Calvario. Estas cosas, amados hermanos, tienen que estar como a flor de piel en nuestra alma y espíritu, siempre, siempre. Lo debemos tener siempre. Debemos, cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando estamos en alguna parte, recordar esto, que es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque es la única forma en que tú vas a ser verdaderamente un hijo y una hija de Dios agradecido. Y por lo tanto, si eres agradecido, lo vas a manifestar por medio de la obediencia a sus mandamientos. Que es la forma en que tú le vas a demostrar a tu Señor, a tu buen pastor, a tu Dios, que verdaderamente le amas. ¿Entienden la secuencia?
yo soy agradecido, eternamente agradecido, porque Él me llamó, porque Él me buscó, porque Él derramó su sangre para perdonarme, para redimirme, y porque estoy tan agradecido, le quiero demostrar que lo amo. ¿Y cómo? A través de la obediencia de sus mandamientos. Pero Dios no se detiene ahí, amados hermanos. Él no se detiene ahí. Vamos así al tercer punto. Dios, además de hacer todo eso, nos hace nuevos. Nos hace nuevos, nuevas criaturas. Pero no solo hemos sido llamados con llamamiento santo y redimidos por su sangre preciosa, sino que la obra de nuestro Dios es aún más gloriosa. ¿Cómo nos hace nuevas criaturas? Por medio de la regeneración. Por medio de la regeneración. Por eso quiero invitarles ahora que nuevamente abran sus Biblias y vean los textos que van a aparecer y escuchemos bien lo que dicen ahí para reflexionar. Quien nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí en Tito, ese texto me fascina, lo encuentro maravilloso porque lo resume con todas sus letras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y eso hay que entenderlo. Dios no nos sale al encuentro, no nos llama, no nos salva por algo que tú o yo hayamos hecho, como lamentablemente muchas veces creemos, que fuimos buenos en alguna cosa y por lo tanto Dios tuvo misericordia con nosotros. No, sino como dice ahí, por su misericordia, por su misericordia. Y ahí que vino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso fue la obra que Él hizo maravillosamente para lo que dice en Colosenses, para hacernos aptos. ¿Se acuerdan eso de que es como que nos limpió, los hizo nuevos para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo y entonces empezar a entender la nueva vida en Cristo Jesús? Empezar a recibir la verdad, pero tuvimos que ser limpiados primero. Y por eso el Señor lo dice con todas sus letras cuando habló con Nicodemo, ¿ya? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero hay un texto que siempre tenemos que volver, que es la profecía que está ahí en Ezequiel. Escuchen bien a este texto, piensen en cada una de las cosas y pongan atención a un detalle de este texto, pongan atención. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se dieron cuenta? Esparciré. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Está diciendo, yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros, que dice, ídolos os limpiaré. Yo os limpiaré. Después dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace toda la obra? Maravilloso, ¿no? Él lo profetizó 600 años antes de su venida. El Señor Jesucristo, a través de su profeta Ezequiel, profetizó esto, que Él lo iba a hacer. Él es el que nos hace nacer de nuevo y nos regenera completamente. Bendito sea nuestro bendito y glorioso Dios, que como Él mismo lo dice, es Él quien hará todo en nuestro ser para que seamos aptos, renovados, regenerados completamente. Gracias a su misericordia y amor infinito, podemos estar completamente en paz, porque sabemos que Él es quien hará todo, a pesar de nuestras falencias y pecados. Él va a hacer la obra completa en nosotros para que un día seamos irreprensibles. ¿Escucharon bien esa palabra? ¿Cómo se imaginan ustedes que nosotros vayamos a llegar a ser irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Santos. De otra manera no podríamos entrar en el reino de los cielos, pero Él se va a encargar de que eso sea así. Maravilloso. Y siguiendo el orden, llegamos al cuarto punto. En el cuarto punto, Dios es el que nos preparará para la vida eterna. Él es el que nos va a preparar para la vida eterna. Pero la obra salvadora de Dios no termina con todo lo que acabamos de escuchar, sino que continúa hasta el final. Como todas las cosas que nuestro Señor y Dios hace son perfectas y completas. Ese es el número 7 en la Biblia. ¿Ah? Es un número perfecto, pero un número que sobre todo habla de que es completo. Porque todo lo que Él hace, lo hace completo, todo. No hace una parte nomás, o no hace el 80%, sino que lo hace 100%. Desde el comienzo hasta el fin es una obra perfecta, completa. Así también Él lo va a hacer con nosotros. No solo nos llamó y nos buscó, no solamente nos salvó con su sangre preciosa, nos redimió, sino que ahora también va a continuar hasta el final. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la santificación. La santificación. Si bien la santificación es un mandamiento, muy importante que ustedes entiendan eso, que es un mandamiento. Santificaos, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no es cierto? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es un mandamiento. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos va a santificar por completo. Finalmente, el que va a hacer la obra, el que va a hacer que sea posible es Dios, el Espíritu Santo. Y por eso quiero invitarles que pongan atención a estos 4 textos que vamos a escuchar para luego reflexionar. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí en Tesalonicenses, como ustedes acaban de escuchar y leer en sus Biblias, dice claramente que es mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a santificar. Y como también lo dice en 1 de Pedro, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a santificar. Y recuerden, como ahí dice también en ese texto de 1 de Tesalonicenses, que es esa la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre para con nosotros. Que nosotros seamos santificados. Esa es su voluntad. Porque, como también dice ahí mismo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice que Él no nos ha llamado a inmundicia,
sino que a santificación. Somos llamados a ser santos. Y esto es algo muy importante porque en torno a este tema gira la mayor cantidad de los 70 mandamientos que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento. Para nosotros, para la iglesia. Y eso es algo que es muy interesante hacer ese ejercicio en la medida que ustedes van leyendo sistemáticamente la Biblia y van anotando todos los mandamientos, ¿no?, de todos los que salen desde Mateo hasta Judas. Esos libros, Apocalipsis, lo pueden dejar para otro momento, es más escatológico, es más hacia el final, pero sobre todo lo que nos dice en esos 26 libros, los mandamientos que hay ahí para su iglesia, para su amada iglesia, esa novia que el Señor está preparando para el día en que la va a venir a buscar y se la va a llevar a la casa de su Padre para consumar entonces la boda entre la iglesia y el Cordero. Acuérdense que todo esto es una analogía con respecto a la boda judía. Entonces, todo esto es en la santificación y lo dice con todas sus letras en Efesios capítulo 5, que Él está preparando, santificando a su novia para ese día en que la va a venir a buscar. Pero aquí están estos textos que acabamos de escuchar, los dicen muy bien. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va santificando. Pero escuchen estos textos, estos 3 textos que vamos a escuchar a continuación y pongan atención, léanlos, mírenlos, detengan el video, piensen en ellos, maravíllense. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 6:22. Eventualmente el fruto que vamos a dar, uno de los 7 frutos que se nos mencionan, es la santificación. Vamos a llevar fruto de santificación. Y en Primera de Pedro, ahí está ese texto que es un mandamiento completo. Nos llamó a ser santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y recordando siempre que se nos dice también muy claramente en Hebreos que sin la santidad, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, es un mandamiento, como dijimos al principio, es un mandamiento. Tú tienes que hacer todo lo posible por santificarte. Y eso significa orar, eso significa estudiar la palabra, eso significa buscar al Señor, buscar primeramente el reino y su justicia, estar renunciando a todo lo que posees, aborreciendo tu vida en este mundo. Todas esas cosas que el Señor dijo que son muy difíciles, lo entiendo. No ser amigos del mundo, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es santificarse. Cuando tú haces todo ese esfuerzo, Él es el que va a ir haciendo entonces esos cambios en tu vida. Él lo va a hacer posible. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. No hay ni un ser humano que lo pueda hacer por sus propios medios. Pero Él sí, Él es nuestro glorioso Dios, nuestro Señor. Y el Dios, su Espíritu, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, hermanos. Imagínense eso. Por lo tanto, ¿ustedes tienen alguna duda de que ese Espíritu, de que ese Dios puede hacer la obra en nosotros? Yo no la tengo. Yo estoy absolutamente claro que Él sí. El problema soy yo, no Él. Yo soy el problema. Tú eres el problema. Porque nosotros somos los que no nos esforzamos lo suficiente.
Estas palabras que acabamos de escuchar son motivo de regocijo y de adoración eterna. Si tú verdaderamente te sientas y no lees esto solamente por cumplir la lectura bíblica diaria, sino que lo lees y te pones a pensar y pones a imaginar cómo esto va a ir haciendo efecto, te empiezas a llenar de gozo. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, incluso nos manda. Gozaos, gozaos siempre, regocijaos. Bueno, ¿cómo? Con esto, con esta verdad que estamos escuchando. Y por ende nos va a llevar a adorarle, como lo hizo el rey David. La adoración que se nos enseña en los salmos es absolutamente sublime, hermanos. Es algo maravilloso. Pero ¿cómo podía David adorar de esa manera? Porque él había entendido la gloria de Dios. Pero por sobre todo nos debiera llevar a tener temor divino. Temor divino. Temor de no fallarle nunca, temor de no desilusionarlo, temor de no defraudarle. ¿A quién? ¿A quién? Aquel que nos llamó, aquel que nos amó, aquel que derramó su sangre por nosotros. Tantas veces hemos defraudado, decepcionado, incluso olvidado a nuestro Señor. Nosotros gozamos de un privilegio absolutamente único, amados hermanos, único. Los ángeles están observándonos, se gozan en lo que Dios está haciendo en nosotros. Es un privilegio de llegar a ser santos. Un día vamos a ser santos. Aleluya. Y así, amados hermanos, llegamos al quinto punto. Llegamos a ese quinto punto que es el punto final. Él nos hará nuevos eternamente. No solamente nacimos de nuevo, no solamente fuimos completamente regenerados, hechos nuevas criaturas, aptos para ser partícipes con los santos, sino que Él nos va a hacer nuevo. Pero cuando seguimos ahondando en la verdad que está solo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seguimos viendo cómo su gracia no termina ahí. Toda su magnificencia y su magnanimidad sigue siendo derramada sobre nosotros con la promesa venidera, como por medio de la glorificación. Hermanos, nosotros, tú y yo, vamos a ser glorificados. Trata de imaginártelo, no puedes, es imposible. Nosotros no podemos pensar en la siguiente dimensión. Sabemos que hay otra dimensión. Hemos leído en el Apocalipsis. Sabemos que vamos a ser glorificados, pero no tenemos la más leve sospecha de qué estamos hablando. Y miren, hermanos, lo que se nos dice ahí en las Escrituras. Tomen estos dos textos primero. Veamos estos dos textos. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Herederos, dice en Romanos 8. Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso ya es algo que escapa completamente a nuestro entendimiento. Es una verdad. La recibimos como palabra de Dios y sabemos que eso se va a cumplir. Pero ponerse a pensar de que vamos a heredar con Él, es algo que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es? No es justo. No es justo que nosotros heredemos con Él. Pero si padecemos juntamente con Él, ¿qué es padecer? Padecer si nos negamos a nosotros mismos, si renunciamos a todo lo que poseemos, si buscamos primeramente el reino de Dios. Eso es padecer, es ese despojarse de sí mismo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está.
seamos glorificados. Y obviamente en Corintios, como ustedes escucharon, ahí dice, nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ser todos transformados. Vamos a recibir cuerpos celestiales, cuerpos glorificados. Escuchen estos otros dos este texto que es muy importante, que también está ahí en 1 Corintios capítulo 15. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Así vamos a nosotros resucitar. Somos débiles, pero vamos a ser llenos de poder. Tenemos cuerpo animal ahora y vamos a resucitar en cuerpo espiritual, glorificado. Porque hay un cuerpo espiritual. Y por eso es bueno que escuchemos lo que el Señor dijo en Lucas. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En esa explicación que Él nos da ahí en Lucas, nosotros podemos entender entonces que nosotros vamos a ser, ahí dice, iguales a los ángeles. Se refiere en cuanto a la parte de nuestra forma de ser, de nuestro ser propiamente tal. Nosotros no vamos a ser ángeles. No, los ángeles son creados con un propósito. Nosotros no vamos a ser ángeles, vamos a ser como los ángeles, como también dice en Mateo y en Marcos. ¿No? Como los ángeles, similares a los ángeles en cuanto a nuestro cuerpo celestial, cuerpo glorificado que vamos a tener. Pero nosotros vamos a tener otra importancia. La iglesia, la esposa del Cordero, tiene una cercanía, está delante del trono. El resto está más atrás. ¿No? Nosotros vamos a estar ahí si es que nos vamos en el rapto con el Señor. Porque los demás van a gozar, los santos van a gozar en otro estado, pero todos vamos a recibir cuerpos glorificados. Maravillosa verdad esto de que un día, cuando salgamos de esta realidad que estamos viviendo ahora, que es absolutamente temporal, y la fecha está determinada, no la sabemos, pero está determinada, esto se acaba un día y comienza algo completamente nuevo. La nueva tierra, el nuevo cielo, el nuevo, que viene todo, que baja, la nueva Jerusalén, que baja desde el cielo. Algo inexplicable, no tiene sentido tratar de descifrarlo porque no está explicado en la Biblia y solamente nos dice que es algo nuevo donde vamos a vivir eternamente en la gloria y presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el heredero de todo lo que Dios Padre está haciendo. Ahí vamos a estar glorificados. Creo que con esto que hemos escuchado tenemos suficiente evidencia de que la obra de Dios es algo tan extraordinario, tan inexplicable, inefable, que nos debiera conmover hasta lo más profundo. Hermano, hermana, debieras revisar esto y meditar en ello. Hacer el ejercicio de anotar los versículos, de escribirlos. Para mí ha sido una bendición escribir todos estos versículos. En los apuntes que yo tengo me ha servido para profundizar en ellos, mirarlos de nuevo, hacer lo que acabamos de hacer. Esto de meditar en ellos, porque eso te lleva a maravillarte, a asombrarte. Tu oración a Dios
tu adoración a Dios va a cambiar completamente. Y quién sabe, vas a escribir salmos dándole la gloria a Dios. Por esto, por estas 5 cosas que vimos, solamente estas 5. Obviamente que hay mucho más. Rey David adoraba en todas las direcciones. Nosotros que fuimos redimidos, que fuimos llamados, que nos salió a buscar, que fuimos santificados, estamos siendo santificados y que un día vamos a ser glorificados, amados hermanos, eso te debiera humillarte, verdaderamente que consideres que todo el resto ya no importa, es totalmente secundario, que ahora tú tienes una prioridad y por eso el Señor hace ese mandamiento, lo dice ahí en la mitad del Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerden que el Padre busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Has hecho alguna vez una investigación qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿O estás adorando como tú crees que debes adorar en espíritu y en verdad? Búscalo y adórale, agradécele, pero agradécele no de labios, de hecho, y eso por medio de la obediencia a sus mandamientos. Y así le estarás amando de verdad, porque Él lo dijo, capítulo 14, busca esos 3 versículos, donde Él dice que aquellos que guardan mis mandamientos, que guardan mi palabra, son los que me aman, para la gloria y honra y alabanza y adoración del único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, humillados delante de ti después de escuchar estos textos, después de reflexionar en esta verdad que tú nos has revelado nuevamente, que nos has recordado, porque nos has redarguido, nos has amonestado con estas cosas que hemos reflexionado en esta mañana y queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos glorificar tu santo nombre, oh Dios eterno, porque te has dignado de mirarnos, de llamarnos, de buscarnos, de redimirnos, de santificarnos, de hacernos nuevas criaturas, de regenerarnos completamente. Y más encima un día tú nos glorificarás para estar eternamente en tu maravillosa y gloriosa presencia. Bendito Dios, cómo no darte a ti la honra y la alabanza y la adoración, el imperio, el poder y todo nuestro ser, rendirlo a tus pies. Queremos hacer eso, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en nosotros y a través de tu Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Queremos darte a ti la gloria y la honra, siempre y únicamente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti,
me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido.